La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Launol, mata piojos y liendres. Paracetamol, Matidol, contra el dolor y la fiebre. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. ¿Ustedes sabían que se calcula como resultado de las epidemias anuales de influenza entre 3 y 5 millones de casos severos? Y así como entre 250 y 500 mil muertes cada año alrededor del mundo. Por eso nos ocupamos en el programa de hoy de este tema, la influenza. Vamos a estar hablando con el doctor Hernán Rodríguez, presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología, en instantes nada más. Y como estamos acostumbrados en el programa, hacemos nuestro ejercicio de la gratitud y le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud y la familia. Hacemos un pequeño corte y ya recibimos a nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez, presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología, que nos va a hablar del tema influenza. Y ya estamos con nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez, el expresidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Realmente felicito tu programa, ¿verdad? Es muy visto y bueno, estamos acá para hablar de influenza. Así mismo. Al inicio del programa yo daba unas cifras de la cantidad de muertes por influenza. ¿Y está correcto eso, doctor? Claro, es así mismo. Realmente la influenza es una enfermedad producida por un virus, el virus de la influenza, y causa estragos. Cada tantos años produce lo que llamamos una pandemia, donde existen ciertos cambios en la estructura del virus, lo que hace que, digamos, sea más virulento, por decirlo así. Claro, va mutando y va poniéndose más fuerte, por decirlo de alguna así manera. Mismo. Claro, la mutación es muy frecuente en este virus. La estructura del virus cambia generalmente cada año y a veces ese cambio lo hace mucho más virulento. Es por eso que en el programa vamos a hablar de varios aspectos para ir aclarando ese tipo de puntos. No, y hablando de aclarar, me parece que al inicio, como hablábamos antes de estar acá al aire, es importante esa misma palabra, aclarar los conceptos. O sea, ¿qué es influenza? ¿Qué es gripe o resfrío? ¿Tiene la misma... influenza es gripe, resfrío no es gripe, H1N1... escuchamos nombres y rótulos y nos gustaría conocer un poquito. Sí, no, excelente, excelente. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que la palabra gripe e influenza son sinónimos. O sea, cuando hablamos de gripe, hablamos de influenza. Sí. Entonces, es un cuadro, una enfermedad bien determinada. Ahora, el resfrío es otra cosa, es un cuadro causado por otro tipo de virus diferente al de la influenza y también hay que diferenciar de otros estados que no son precisamente infecciosos, por ejemplo, las rinitis alérgicas. Entonces, es cuando se tapa la nariz. Claro, también sí, tiene generalmente una congestión nasal, picazón y secreción, ¿verdad? Eso es propio de la rinitis. Entonces, solemos escuchar frecuentemente que la gente utiliza el término engriparse, ¿verdad? Para esos cuadros. Uno dice, todo el año estoy engripado, eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto que tenemos que definir, ¿verdad?
La gripe es una enfermedad producida por un virus que una vez que ingresa al cuerpo puede producir justamente el cuadro, ¿no? ¿Y que dura cuánto tiempo? Porque también escuchamos que dura 7 días o 10 días. Claro, claro. Digamos que el cuadro clínico va variando, ¿verdad? No necesariamente inclusive puede producir una enfermedad. Hay personas en las cuales el virus ingresa y no produce ningún cuadro, ningún síntoma. Sin embargo, sabemos, como lo acabas de mencionar, Sí. hay personas en las cuales el cuadro es gravísimo e inclusive produce la muerte, ¿verdad? Entonces, el mismo virus en algunas personas puede producir un cuadro leve y en otras un cuadro grave, el mismo virus. Cuando una persona está, o sea, el resfrío es una cosa Sí. y la rinitis alérgica es otra cosa. Así Rinitis mismo. alérgica es cuando de repente las personas se levantan siempre con la nariz, así que le chorrea, ¿verdad? Pero Sí. durante el día es como que se curan, entre comillas, Sí, y después mejor. llega la noche y de vuelta, Así por mismo. ejemplo, Sí, ¿verdad? Eso es sí. una alergia. Es una presentación muy típica de la Ajá. rinitis alérgica, así mismo. Ya. Sí. ¿El resfrío es Sí. parecido a la gripe o cuál es la Claro, diferencia? Sí, claro, exacto. En general, el resfrío es un cuadro relativamente leve, incómodo, ¿verdad? Que se caracteriza por congestión nasal, secreción, ¿verdad? Pero, digamos, son otros virus. ¿Pero tiene fiebre o no? No, generalmente no hay fiebre, Ya. generalmente no hay fiebre. Pero el cuadro típico de la influenza o gripe, Sí. ¿verdad? Se caracteriza por un cuadro así muy, digamos, importante, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, dolores articulares, un estado de postración y acompañado de síntomas respiratorios, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, tos, De oído ¿verdad? también Secreción, puede por ser. supuesto, claro. Ajá. Generalmente los cuadros respiratorios altos, ¿verdad? Se acompaña de, digamos, trastornos de oído, nariz, garganta, porque tienen comunicación, ¿verdad? Y uno como que ya presiente y siente porque uno dice, parece que me voy a engripar, porque o te duele la cabeza, o ya todavía no tenés todos los síntomas, pero uno Claro. como que se siente ya más decaído también, ¿verdad? Exactamente. Y el tiempo que tarda entre el ingreso del virus y el comienzo de los síntomas es rápido. Sí. Más o menos, hablamos un promedio de 5 días, poco más, poco menos, ¿verdad? Pero es rápido. Y, Les quiero consultar algo. Sí. Los antigripales, Sí. cuando uno se siente así, ya sé que no hay que tomar nada sin consultar al médico, pero generalmente hacemos eso, ¿verdad? Bueno, pero volvemos acá, el doctor en casa te recomienda consultar siempre, aunque sea telefónicamente con tu médico, Claro, claro. y darle los síntomas. Pero cuando uno comienza, así que ya el oído le molesta, la garganta, y ves que ya hay gente cercana a vos en el trabajo, en el colegio, en la casa, que está con eso, o sea, lo más probable es que te estés contagiando. Ujú. ¿Es válido en ese momento tomar ya el antigripal? Ya, sí. ¿Corta la historia o muy- no? Sí, ¿Cómo es? muy buen punto. Lo que llamamos antigripales son, digamos, compuestos formados por generalmente un antialérgico, un descongestivo, o sea, una medicación que busca disminuir esa congestión nasal, Sí. esa secreción nasal. Y algunos tienen analgésicos, antitusivos, o sea que son diversos tipos de preparados, ¿verdad? Y otros ya tienen dentro de su componente un antiviral, generalmente. Ahora, yo quisiera más bien mencionar de una manera responsable cómo Sí. se encararía el cuadro, Sí. ¿verdad? El tratamiento de un cuadro de influenza, ¿verdad? Repetimos, ¿verdad? Es un cuadro producido por un virus, ¿no? El virus de la influenza. Tiene un tratamiento antiviral, es decir, con un medicamento que combate dicho Ese virus. virus. Claro. Y lo que hay que entender es que el tratamiento debe iniciarse lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Se habla de un tiempo aproximado de 2 días desde el inicio de los síntomas para que ese antiviral sea efectivo. Que es el Y está el oseltamivir, ¿verdad? También la amantadina. pero no es el antigripal que uno compra, Claro, cualquier antigripal. por eso, lo que habitualmente se conoce como antigripal son compuestos formados por diferentes componentes, digamos. Pero que atacan el síntoma, Los síntomas. pero no es antiviral. Algunos tienen Ah. antivirales dentro de sus componentes, Sí. ¿verdad? Pero, digamos, lo que combate más bien son los síntomas. Claro, porque hay, por Claro. ejemplo, le digo, estos, bueno, usted reconoce, pero que vienen 4 pastillitas, 3 de día y 1 de noche, Sí, por claro, ejemplo, claro, ¿verdad? claro, claro. Entonces mucha gente ya directamente compra eso
se suministra a sí mismo. Claro, claro. Y después es como que mejora un poquito. Y después una semana, ¡pum!, vuelve otra vez. Claro, por eso, como dije anteriormente, son compuestos digamos, antihistamínicos, antialérgicos y descongestivos. Es por eso que la persona se siente mejor. Claro. Pero, digamos... Pero el virus sigue claro, su camino. Si se trata de un cuadro de influenza, digamos que esos componentes, ni el antialérgico ni el descongestivo, va a frenar el proceso. Claro. Es por eso, como bien dijiste, ¿verdad?, que una consulta, digamos, precoz puede hacer que se inicie el tratamiento adecuado lo más rápido posible, porque pasado ese tiempo, esas 48 horas, ya el antiviral no surte el efecto deseado, disminuye en la eficacia del tratamiento. O sea, y hacemos todo al revés, doctor, porque generalmente uno dice, voy a esperar a ver si me engripo o no. Claro. Entonces esperamos ya estar súper mal y ahí nos vamos al médico. O sea, cuando tenemos los primeros síntomas es cuando tenemos que ir. Es así mismo. Y en la sala de espera, ese paciente debe ser atendido primero. Porque si no le contagia todo el resto. Claro, exactamente. Por eso el enfoque... o sea, ya sabemos lo que tenemos que decir para que nos atiendan rápido. Estamos con gripe, con influenza. Porque realmente ese es uno de los aspectos fundamentales de la influenza, la prevención. La acción precoz, porque al perder tiempo, entonces justamente podemos perder la batalla. Bueno, y en este primer bloque le voy a preguntar todo, después vamos a hablar científicamente de esto, pero hay gente que también dice, no, ¿para qué voy a tomar absolutamente nada si esto dura 7 a 10 días? No sé, voy a tomar té, algo para la garganta, un poco de miel, remedios así más, la gente que es anti cualquier remedio, ¿verdad? Que hay también personas así que no quieren tomar nada. Y bueno, y si tengo fiebre, bajo un poco la fiebre, si puedo hacer reposo, porque es lo mejor, y lo mismo, los medicamentos no hacen diferencia. ¿Qué le diría a estas personas? Bueno, por lo general es cierto, ¿verdad? El cuadro es autolimitado, es decir, dura unos días y luego la persona se cura, por decirlo así. Pero eso es impredecible, ¿verdad? Uno no puede saber si, digamos, el cuadro va a ser leve o va a ser grave. Eso, inclusive, personas que están previamente sanos o sanas, ¿verdad? Previamente sanas, que son jóvenes sin ninguna enfermedad de base, inclusive pueden desarrollar cuadros graves. O sea, no hay que, digamos, subestimar a la gripe. Claro. Y eso lo aprendimos en la pandemia del 2009. Cuando... tantas muertes. Exactamente. Y mucha gente sana, joven, ¿verdad? Desarrolló cuadros graves realmente. Así es. Si bien existen grupos de riesgo, ¿verdad?, que después seguramente vamos a tocar, pero hay que identificar bien a ese tipo a esos grupos, ¿verdad? En donde el cuadro estadísticamente puede llegar a ser peor, ¿verdad? Pero digamos cualquiera puede tener un cuadro grave. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta del corte vamos a continuar charlando con nuestro invitado de este tema. Vamos a preguntarle quiénes son los más propensos a tener problemas porque cualquiera se puede contagiar, pero que tengan más problemas con la influenza. Hablamos de muertes, de peligro de muerte. Vamos a hablar también de la vacuna antigripal, de la vacuna, si funciona o no funciona, todo el mundo se tiene que poner. Bueno, cómo evitar tener todo, mucho, mucho más enseguidita. Bien, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez, presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología, hablando de influenza. ¿Cómo se transmite la influenza, doctor? Bien, para hablar de transmisión tenemos que saber dónde se encuentra el virus, ¿verdad? En primer lugar. Y el virus está en la secreción, ¿verdad? En la secreción que uno, digamos, va produciendo cuando se enferma de gripe. Entonces, por supuesto, cuando una persona tose, habla, estornuda, grita, ¿verdad? Entonces se expulsan ciertas gotitas, ¿verdad? Y bueno, y el virus está en esas gotitas. Eso en primer lugar, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que si una persona está con esos síntomas, está tosiendo, está estornudando, hay que tratar de no acercarse, ¿verdad? Eso vamos a hablar de la prevención, ¿verdad? En cuanto a prevención. Ahora, es importante saber también que cuando esa persona, digamos, se toca la nariz, ¿verdad?, y luego lleva en las manos esa secreción y toca algún objeto, el picaporte, la mesa, etc., esos virus quedan,
en ese lugar, ¿verdad? Quedan en la secreción. Y depende mucho de la temperatura del ambiente para, digamos, el tiempo que va a permanecer allí. Cuanto más calor, Menos más, tiempo, menos tiempo, claro. Cuando la temperatura es más baja, entonces el virus queda más tiempo en esa área, digamos. Sí. Entonces, es por eso que conociendo esas características, digamos, del virus, uno ya va manejando la forma de transmisión. Es decir, vamos a suponer que uno estuvo cerca de alguien que estaba estornudando, tosiendo, entonces, digamos, puede entrar a través de la vía aérea. Claro. O sea, entra al cuerpo por esa vía. Así también, si uno, digamos, toca un pasamano, donde previamente pasó una persona engripada, ¿verdad? Entonces, y luego se lleva la mano a la cara, entonces, digamos, esa puede ser una manera de ingreso también. Se imagina con el tema de los teléfonos, Claro. de los teclados de la computadora. Así mismo, por eso yo suelo recomendar directamente tratar de sacarnos esa costumbre tan expandida de tocarnos la cara en exceso. Y para hacerlo, entonces lavémonos primero las manos y luego Claro. manipulemos, claro. Y al Y el revés. lavado de manos Es fundamental. sí, Claro, el para lavado de esto y manos. para todo, ¿verdad? Para Así mismo. prevenir cualquier tipo de Claro. otra enfermedad contagiante. Así mismo, eso por un lado. Por otro lado, aquella persona que está enferma, que está con influenza o enfermedad tipo influenza, cuando a veces no se puede hacer un diagnóstico certero, debe usar tapabocas, debe usar pañuelos desechables, de tal forma que el virus que queda en el pañuelo desechable sea eliminado. Debe, digamos... Y debe no ir a trabajar ni al colegio ni ni, al a colegio, nada, sí. tiene que quedarse. Es allí donde es importante destacar que los jefes, ¿verdad? O los directores, Sí. o los profesores deben tener, digamos, también esa conducta. Si ve que un empleado, un estudiante está con algún síntoma respiratorio, entonces debe invitarle a que se retire del lugar, ¿verdad? Y obviamente vaya a consultar, pero que no esté en un área donde esté mucha gente. Porque uno viene con gripe, con influenza y después todo el rollo en la oficina, en el colegio, lo que sea, tarde o temprano se contagian. Exactamente. O sea, hay que cortar con eso. Claro, porque la exposición existe, podemos decir bien con certeza que cada persona, digamos, se expone al virus. Sabemos que no todos se van a enfermar, Sí. pero hay un riesgo Claro. de que esto se expanda. Y como dijimos, un mismo virus puede producir un cuadro leve en una persona y un cuadro grave en la otra, ¿verdad? Bueno, y las vacunas, doctor, que ya están a disposición de todos nosotros desde hace tiempo ya. Así es. Y gratuitamente en todos los centros de salud, hospitales y todo. Claro. Hay que ir a vacunarse, hay que llevar a los chicos también a vacunar. ¿Quiénes pueden Sí. vacunarse, quiénes no? ¿Todos podemos? ¿Hay algún momento en que no Claro. se puede? Claro, muy bien. La vacunación está, digamos, recomendada para todos, pero es importante, digamos, dar énfasis en aquellas personas que pueden desarrollar un cuadro grave. En este caso, bueno, vamos a ir nombrándolas, ¿verdad? En primer lugar están los extremos de la vida, ¿verdad? Los niños pequeños, digamos, a partir de los 6 meses hasta los 3 años, ¿verdad? Menos de 6 meses no, porque se vio que la vacuna no funciona, digamos, no hay una respuesta a la vacuna. Entonces no es conveniente. Así también, digamos, personas mayores de 60 años, Sí. también, por el riesgo de que aparezcan cuadros graves, ¿verdad? Las embarazadas, las puérperas, es decir, aquellas mujeres que tuvieron recién bebés, ¿verdad? Porque sus hijos no pueden vacunarse, ¿verdad? Entonces tienen que vacunarse los que están alrededor. También, por supuesto, aquellas personas con enfermedades de base, digamos, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, ¿verdad? Diabéticos, ¿verdad? Personas que por diversos motivos tienen lo que llamamos vulgarmente las defensas bajas, digamos. Sí. Personas con VIH, personas, digamos, que reciben tratamientos quimioterápicos, con cáncer, con enfermedades reumáticas, trasplantados. O sea, hay una serie de digamos, recomendaciones. También las personas muy obesas, con una obesidad mórbida, se llaman personas muy obesas, porque estadísticamente se vio que también pueden desarrollar cuadros graves. No olvidemos a los trabajadores de la salud, todos aquellos que, ¿por qué? Por la exposición frecuente, y aquellas personas que están, digamos, en ambientes digamos, donde hay mucha gente, ¿verdad? Sí, los periodistas también. Obviamente, los funcionarios policiales, militares, etcétera, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a pensar, prácticamente todos, ¿verdad? Claro. Entramos en algún grupo. Claro. Y es recomendable. Bien, es importante saber también que
digamos, las contraindicaciones son muy escasas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una alergia a la vacuna, en este caso, sobre todo aquellas personas alérgicas al huevo, porque digamos, el desarrollo de la vacuna, la producción, la elaboración de la vacuna se hace en huevos, justamente. Sí. Entonces, aquella persona con alergia al huevo no debe recibir. Con alergia, alergia grave, porque hay algunas sí. que tienen, ¿verdad? Claro, que son pocos, Sí. alérgicos al huevo son Sí. muy pocos. Entonces, también, por supuesto, aquellos que hayan desarrollado un cuadro alérgico, digamos, previo, ¿verdad? Entonces, porque realmente hay, digamos, hay que digamos, dar énfasis a algunas situaciones que no son contraindicaciones. Por ejemplo, hay personas que están con cuadros, digamos, respiratorios leves, una rinitis. Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado que personas con rinitis van para vacunarse y se les dice no, no te apliques porque estás con la nariz trancada? No, eso no es una contraindicación. O si no... si ya estás engripado. No, claro, si está con un cuadro de influenza no corresponde, Claro. ya no vale la pena, ya el Sí. virus está presente en el cuerpo. Y ¿Embarazadas? Embarazadas, exacto, me estaba olvidando, las embarazadas tienen que recibir la vacuna. Tienen que recibir. Embarazadas tienen que recibir, sí, tienen que recibir. Y las puérperas, como dijimos, ¿verdad? Embarazadas y puérperas. Así también es importante saber que el efecto de la vacuna no es inmediato. Tarda unos días, más o menos 15 días, un poco más, en empezar a crear, digamos, el efecto deseado. Entonces no hay que perder tiempo, digamos, hay que aprovechar. Hay gente que se vacunó el año pasado, otros Claro. años, y después dicen, no, de balde me vacuné porque lo mismo me engripé. Bien. Cuéntenos, por favor. Claro, la efectividad de la vacuna, si bien es alta, no es en un 100%. La efectividad más o menos está entre el 75 y 80%. Es decir, de cada 10 personas que se vacunan, a 2 no le va a funcionar la vacuna. Así también, aquellas personas vacunadas y que, digamos, se infectan con el virus, pueden desarrollar el cuadro, pero generalmente es un cuadro más leve, exacto. Eso es importante saber. Y por eso, digamos, Sí, hay que ir a vacunarse porque no vamos a quedarnos con esto de que de 10, 2 no le va a funcionar. Claro. Anda, porque de todas maneras uno no sabe, pero siempre hay que tomar todas las precauciones necesarias. Así es. Y también se habla de que como cualquier sustancia, por ahí puede haber algún efecto colateral, un poco de fiebre, dolor, etcétera, pero digamos, ante ese tipo de cuestionamientos, la respuesta es la siguiente. Una persona con gripe tiene más riesgo de hacer complicaciones posteriormente que aplicándose la vacuna. Y estamos hablando de influenza que puede llegar a la muerte. Así es. O sea que no es nada leve solamente, ¿verdad? O sea que sí o sí tenemos que ir a vacunarnos. 15 días es lo que tarda la vacuna en hacer su efecto total, pero de todas maneras hay que vacunarse. Si uno no se vacunó todavía, ir volando a vacunarse. Así mismo. Correcto. Bueno, prevención de influenza es con la vacuna, lavado de manos, evitar lugares cerrados y gente que esté, o sea, estar en contacto con alguien que ya está con esto. Con el cuadro respiratorio, exactamente. Porque para prevenir, se dice que la mejor medicina es la medicina preventiva. Claro. Hay que prevenir. Entonces, digamos que hay dos maneras de prevenir, ¿verdad? La primera, evitar el contacto con el virus, como ya dijimos, ¿verdad? Alejarse de personas con síntomas, evitar tocarse demasiado la cara, lavarse las manos, ¿verdad? Y si es que hay contacto con el virus, tener, digamos, las defensas en condiciones como para que no se desarrolle el cuadro o sea leve. Para eso tenemos a la vacuna, justamente. Claro. Así es. Perfecto. Doctora, hacemos un cortecito, volvemos enseguidita. Continuamos charlando con el doctor Hernán Rodríguez, presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Y tenemos una pregunta del público. Vamos a ver esa pregunta, por favor, señor director. Dice Luis de Concepción, ¿se pueden prevenir la influenza con vitamina C y remedios caseros? Bien, sí, bueno, es un tema muy hablado realmente. Y bueno, hay que aclarar algunos puntos. Esto surge a partir del, digamos, del punto en el cual la gente engloba todo, como dijimos al comienzo, ¿verdad? Gripe, rinitis, resfriados, etc. Bueno, la respuesta en cuanto a la prevención de la gripe a través de la vitamina C
bueno, no se demostró que la vitamina C realmente sirva para prevenir la gripe. Una vez que ingresa al cuerpo, ¿verdad? Hay una posibilidad de que la persona desarrolle la enfermedad. Así también no influye sobre la evolución de la enfermedad, o sea, igual aunque se ingiera vitamina C, y tampoco no influye en la transmisión del virus, ¿verdad? Ahora, lo que sí se vio es que la vitamina C actúa de cierta manera, estimulando, no voy a ser muy técnico acá, ¿verdad? Sí. Estimulando ciertos aspectos de nuestras defensas, digamos, para los resfriados. Para los resfriados, claro. Es decir que por eso es importante diferenciar, ¿verdad? Para la influenza no se vio, digamos, un efecto beneficioso realmente, pero para los resfriados podría ser. Hay un porcentaje, hay un estudio en donde se habla de más o menos un 15% de, digamos, mejoría, ¿verdad? Pero, digamos, estimulando las defensas, no tanto combatiendo al virus, por supuesto, ¿no? Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta del público también, podemos ver. María de Asunción dice, ¿una gripe puede derivar en influenza? Sí, como dijimos al comienzo, son sinónimos. Sí. Son sinónimos y yo creo que este programa va a marcar un antes y un después, sí. Porque verdaderamente hablar de gripe o hablar de influenza es lo mismo, así mismo. La influenza lo que puede ser es más grave en una persona, claro, y que en otra, ¿verdad? O sea, una persona puede pasar, bueno, estuvo con los malestares nada más, sin embargo, otras tienen que internarse incluso, sí, ¿verdad? Así mismo. Y por eso hay que entender bien que si, digamos, a una persona, en una persona el cuadro fue leve, eso no significa que se pueda extrapolar o que la otra persona va a tener el mismo cuadro. Porque reacciona el cuerpo de manera diferente, así mismo. Y como habíamos dicho, hay grupos donde existe más riesgo de que el cuadro sea grave, pero eso no excluye a las otras personas, claro, que aparentemente, digamos, son jóvenes, son sanos, ¿verdad? También pueden desarrollar cuadros graves. Perfecto. Bueno, y como estamos en la última parte, queremos ya hacer un resumen y vamos a ver este material, por favor, que habla de cómo se transmite la influenza. ¿Cómo se transmite al humano? Los virus de la influenza se diseminan al aire cuando un enfermo tose, estornuda o habla. Otras personas se infectan al inhalar ese aire contaminado con el virus. Al entrar los virus en la nariz, garganta y pulmones de una persona sana, comienzan a multiplicarse y posteriormente ocasionan los síntomas de la influenza. Los virus también pueden diseminarse cuando una persona toca con los dedos un objeto contaminado con dichos gérmenes y luego se tocan los ojos, boca o nariz. Eso era lo que nos decía al inicio. Así mismo, y vimos una imagen, la imagen de un niño, ¿verdad? Muchas veces uno piensa que los niños, digamos, son, vamos a decir, entre comillas, inofensivos, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, que no pueden contagiar. Los niños contagian más, o sea, transmiten más que los adultos. O sea, y es un poquito más difícil el manejo de niños. Yo no soy pediatra, ¿verdad? Sí. Pero es más complicado el manejo de los niños, porque ¿cómo van a entender, verdad? ¿Cómo le vas a explicar a un niño de 2 años, claro, no te toques mucho la cara, claro, lávate las manos? No. Entonces, sí, el adulto debe manejar muy bien ese aspecto, ¿eh? Así que, inclusive, los niños pueden transmitir más tiempo el virus, hasta 14 días, inclusive. O sea, es más fuerte la transmisión del niño a adulto. Digamos, la transmisión es más eficaz de un niño a otra persona. Así es. Bueno, y tenemos también otro material, por favor, si podemos ver ese material que habla de cómo prevenir la influenza. ¿Cómo se puede prevenir la influenza? En los días de cambio de temperatura se recomienda abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura. Consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C, como zanahoria, mamón, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña, entre otros. Lavarse las manos con frecuencia, en especial después de tener contacto con personas enfermas. Evitar exposición a contaminantes ambientales y no fumar en lugares cerrados y cerca de niños, ancianos y personas enfermas.
excelente. Vimos en una imagen que la señora tosía apoyando la mano en la boca, ¿verdad? Entonces esa es otra recomendación. Cuando se tose, tenemos que apoyar la flexura del codo de esta forma para no exponer la superficie de la mano a las secreciones. Que después estamos dispersando por todas partes, claro. Y, le pasamos la mano, nosotros en nuestra cultura nos pasamos mucho las manos, así que todos esos detalles, ¿verdad? Hay que cuidar. Entonces la mejor forma es entender bien dónde está el virus y cómo evitar diseminar a otros lugares. Y cuando vemos a una persona que está ya con todos los síntomas, la nariz roja, y es mejor saludarla así medio de lejos, ¿verdad? O sea, no tan cariñosamente. Exactamente. Sí, en cierta forma tenemos que acostumbrarnos a no ser tan efusivos a veces. Que somos, ¿verdad? Claro, sin duda, claro. Bueno, una persona que ya se puso la vacuna, ¿puede estar tranquila? ¿Debe lo mismo tener todos estos cuidados que estamos diciendo? Claro, no. En cuanto a los cuidados, tiene que ser una costumbre de cada uno. El tema de los utensilios, los cubiertos, tienen que ser en lo posible personales, ¿verdad? Y recordemos que la vacuna, si bien tiene una eficacia aceptable, 70-80%, hay un porcentaje en el cual ¿verdad? Todavía puede entrar esa persona vacunada. Claro. Entonces, digamos, tiene que ser un hábito. Así también la vacuna antigripal debe aplicarse cada año, básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque como dijimos, los virus van mutando de tal forma que la vacuna que uno se aplicó, digamos, para el año siguiente ya probablemente no sea efectiva, porque las vacunas se elaboran en base al tipo de virus que está circulando a través de estudios que hace la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y eso también desmiente lo que mucha gente dice, no, traen las vacunas acá a Paraguay, las que son para Estados Unidos o las que son para Europa, entonces no nos sirve y qué sé yo. No, la que se trae acá es para el virus que está circulando. Exacto, que se considera que estaría circulando en el hemisferio correspondiente. Y, así es. Y también recordemos que la efectividad de la vacuna dura un año prácticamente a más tardar, 9 meses, un año. Pasado ese tiempo ya no funciona, digamos, ya pierde su efectividad. Entonces hay que, digamos, recibir una nueva vacuna. Perfecto. Así es. Perfecto, entonces últimas recomendaciones en este redondeo de esta interesante charla con el doctor Hernán Rodríguez, presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Que la gente no tenga miedo de ir a consultar, doctor. Apenas un dolorcito de cabeza, la nariz que te molesta, los oídos, algo así, ya consultar, ¿verdad? Claro, tiene que ser una costumbre, que de hecho a nivel mundial no es una costumbre, pero hay que fomentarla, la consulta médica. Los pediatras manejan muy bien eso, porque inclusive ellos tienen su consulta de niño sano, ¿verdad? Ojalá que alguna vez escuchemos de la consulta del adulto sano, ¿verdad? Son muy pocos los que vienen a hacerse un chequeo. Entonces, la consulta precoz, en primer lugar. En segundo lugar, la prevención, crear hábitos saludables y, por supuesto, la vacuna. Y bueno, la educación, ¿verdad? Justamente esto que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Siempre es importante aprender, educarse, interesarse, porque todos somos responsables finalmente, ¿verdad? Nosotros somos canalizadores nada más, pero la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Perfecto. Bueno, más claro imposible. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Lo vamos a invitar para otro programa. Aprendimos mucho y realmente nos explicó muy bien. Bueno, el agradecido soy yo y estoy a las órdenes. Espero volver pronto. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Nosotros vamos a un corte. A la vuelta vamos a estar con el doctor Jorge Vacante, nutricionista, que vamos a preguntarle qué tenemos que comer, cómo alimentarnos para tener defensas buenas, altas, y ya si por ahí estamos con influenza, con gripe, cómo debe ser nuestra alimentación. En instantes estamos con nuestro invitado. Estamos con el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va, señora? Gracias por la invitación, un gusto. Súper bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué tenemos que comer, doctor, si ya estamos con con influenza? Claro, nosotros tenemos que tener presente, tenemos un proceso infeccioso. Sí. En este caso, virósico. Sí. Puede ser en otros casos bacteriano, etcétera. Pero en este caso específico, virósico. Todo proceso infeccioso va a tener mucha importancia el estado nutricional del paciente. Tenemos un paciente que va a tener fiebre.
Por lo tanto, si tiene fiebre, lo tenemos que hidratar a ese paciente. Aproximadamente de 3 litros a 3 litros y medio. Aproximadamente. Tenemos que tener presente que ese paciente, por la fiebre, puede estar perdiendo sodio, cloro y potasio, lo cual tendremos que administrarlo y tenemos que contemplar en la administración que demos. A su vez, o sea, mantener el balance hidroelectrolítico, agua y minerales, sí, para ser más claro. Energético, dar sustancias que van a ser como jugos de fruta, como té, de infusiones de té, edulcorados, etcétera, con azúcar o miel. O sea, darle energía, energético al individuo, sobre todo porque facilita la adaptación. Y aparte, la parte vitamínica, contemplar el aporte de vitamina A por la protección de los epitelios y la acción sobre el sistema inmunológico, o sea, el sistema de defensa del organismo, las vitaminas del complejo B, que son también tan importantes y que evidentemente el organismo necesita para su lucha, y complementarlo con vitamina C. O sea, al principio, alimentación líquida, porque no nos olvidemos que el estado febril del paciente es un estado donde se va a producir un aumento de la actividad metabólica. Fíjese usted que por cada grado que aumenta la temperatura de 37 a 38, tomemos ese ejemplo, después puede seguir más, pero para tener aumenta un 12 a un 13% el metabolismo basal. Quiere decir que nosotros tenemos que tener muy presente el estado general del paciente. Por eso el reposo, por eso la buena hidratación, por eso el aporte de agua. La buena hidratación, porque siempre dicen mucho líquido cuando estás así. ¿Por qué eso de mucho líquido? Justamente porque el sudor, usted está perdiendo uno por sudor, pierde más, por la fiebre, exacto. Puede haber que se agregue a todo el cuadro vómitos, diarrea, claro, etcétera. Sí. Entonces, ¿usted qué cantidad de líquido aporta? La que normalmente tiene que aportar, lo que ingiere, que el paciente elimina, y a su vez por las pérdidas que pueda sufrir. Fíjese que un paciente que tiene dolor y está ansioso, o sea, un paciente febril con dolor y ansioso, está en un estado hipermetabólico, eso, su metabolismo se acelera. ¿Y qué pasa cuando el metabolismo se acelera? Se acelera, en mayor desgaste proteico. Por lo tanto, si se altera el desgaste proteico, se altera la formación de soldados que nos van a defender a nuestro organismo en la lucha, que verdaderamente acompaña a todo. Le consulto algo, ¿por qué la sopa de pollo bien caliente cuando uno está engripado parece milagrosa? Bueno, yo creo que mucho de eso es por el aporte de elementos, o sea, que ejerce por el mismo caldo, que es un caldo proteico, porque el pollo es un caldo proteico, aporta sustancias que evidentemente nutren al organismo, y las sales, que son verdaderamente reconfortantes, como acabamos de decir, en los pacientes. Es cierto, actúa también, uno lo ve, y esto está hasta en el curso de médico de familia, lo decía, el paciente se descongestiona con el aumento del caldo. Sí. La verdad que es cierto. Pero se podría interpretar por el aumento de minerales con el cual se prepara el caldo, y también por la acción proteica de la misma carne del pollo, ¿sí? Que aporta aminoácidos que van a exaltar nuestro sistema inmunitario, que eso es sumamente importante, porque el pronóstico de un paciente, en este caso la gripe o en otro caso, está muy influenciado por su estado inmunonutritivo, el cual nosotros tenemos que contemplar y ayudar al tratamiento específico que estipula el médico. Perfecto. Bueno, súper claro como siempre, doctor. Gracias por su presencia. Lo esperamos en un próximo programa. Gracias a usted por la invitación. Un gusto. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien.
La revista El Doctor en Casa presentó el programa El Doctor en Casa, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomecipar Limitada. Launol, mata piojos y liendres. Paracetamol, Matidol, contra el dolor y la fiebre. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.